Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenos días, amigas y amigos. Como siempre, nos reencontramos aquí en Había una y otra vez por Radio Vox para seguir hablando de la literatura destinada a la infancia, a la adolescencia y, ¿por qué no?, en definitiva, a la familia en general. Y cuando decimos literatura tenemos muchos conceptos para manejarnos y manejé en este caso literatura para ese gran abanico donde entren no solamente libros de creación, de ficción, sino en este caso también libros de información que tienen un abanico de muestras de lo que se puede hacer artísticamente con la información. Y para eso tenemos la visita de Augusto Iuzzi. Bienvenido. Un gusto siempre dialogar contigo porque además nos llevas por diferentes caminos para volver a reencontrarnos con nuestro territorio, con nuestra idiosincrasia, con nuestra fauna, con nuestra flora. Aquellos pajaritos 1 y 2, ¿sí? ¿Se acuerdan la audiencia? Aquellos pajaritos del Uruguay con los que nos reencontraste con el reconocimiento de lo auditivo y el reconocimiento de poder diferenciar un ave de otra. Sí. ¿No? Sí. Que no es menor para alguien que nació en la ciudad. Exacto. Bueno, no solo en la ciudad, incluso con esos libros hemos visitado un montón de localidades del interior. Incluso en el interior uno a veces tiene la sensación de que es como que redondea, conceptualiza un conocimiento tal vez previo con lo que uno va y les cuenta, ¿no? a los chiquilines de escuelas rurales o de escuelas, si bien urbanas, implantadas en un ámbito rural, ¿no? Claro. Y fuiste llegando a este camino viniendo de la ilustración de diferentes formatos, además, la ilustración de libro ilustrado, de libro álbum a nivel de la literatura infantil y juvenil, pero también encontraste que estaba faltando, ¿no?, en la producción nacional. Sí, eso tal vez fue un poco fruto del azar. Yo, si bien vengo tal cual como tú contás, de la ilustración, de la literatura pura y dura, de la literatura infantil, o sea, lo que es el cuento, yo también tengo un pasado, ¿no? Como todos, un pasado vinculado a la ciencia. Yo Exacto. estudié veterinaria. Fui docente en la facultad y fui investigador honorario en el Clemente Estable. Incluso me encargaba del bioterio de uno de los laboratorios. Y eso, claro, se junta después con lo de la ilustración, y de ahí brota un poco la idea de hacer divulgación sobre la fauna autóctona uruguaya. Y ahí, ¿cómo se fue amalgamando la formación científica, verdad? La mirada de las diferentes especies con el saber desde dónde contar, ¿no?, con la imagen, desde dónde contar para atrapar al lector, ¿no? ¿Cómo sentís que fuiste uniendo esos saberes? Bueno, básicamente, claro, uno cuando hace un libro, el que diseña libros, que ilustra libros, siempre busca la forma de comunicar mejor, de manera más efectiva, el motivo del libro. Entonces, adaptar el lenguaje científico a un lenguaje visual, atractivo, enfocado a niños y jóvenes, pero que tenga un fin de diversión y didáctico, no fue algo que se me complicara mucho. O sea, tal vez casi que te diría que me salió con bastante naturalidad. Y es más, esto que te estoy contando es una construcción posterior, es un análisis sobre lo que yo mismo hice, ¿no? Exacto. Mientras lo ibas haciendo, lo ibas viviendo. Claro, sí, fue como algo tal vez natural, ¿no? Claro. O sea, casi sin un pensamiento previo, sin una premeditación. Y ahí los dos aspectos, ¿no? El poder sintetizar y atrapar con la información lingüística
y cómo pasar de una ilustración que quizás es más fantasiosa, más mágica en la literatura infantil, a una ilustración que tiene que tener una función de acompañar un registro y más realista, más naturalista, ¿no? Sí, bueno, sí, básicamente el lenguaje es un poquito diferente, o sea, una cosa es la ilustración de literatura, donde uno tiene que explorar un camino más artístico, y otra cosa es cuando nosotros vamos hacia el dibujo científico, que el arte está supeditada al mensaje, o sea, si yo necesito que el cardenal sea un cardenal reconocible, entonces no puedo, no debo hacer una caricatura del cardenal, sino que tengo que tratar de imitar lo más posible al cardenal real, para que sea después identificable. Y ese cardenal además que tenga ser captado en el movimiento, ¿no? Yo recuerdo que tú me decías que de Pajaritos 1 a Pajaritos 2 hubo un cambio en tu mirada, en el sentido de tratar de captarlo también en el movimiento, ¿no? Sí, yo tengo un concepto de cuál es la forma perfecta de mostrar un ave. Yo creo yo, y desarrollo la ilustración que yo hago en ese sentido. Yo creo que el ave perfecta tiende a ser un jeroglífico. Tiene que ser dentro de un cuadrado una diagonal. O sea, la cabeza hacia el ángulo superior y la cola hacia el ángulo inferior. Pero después, en el Pajaritos 2, yo ya quise explorar otras cosas, otra expresividad. Entonces empecé a buscar imágenes que me fueran llevando hacia romper un poco ese esquema jeroglífico, ¿no? Darle otra riqueza. Creo que lo logré. Totalmente. Y además creo que ahí está desde otro lugar el arte, ¿no? Claro, el arte está supeditado al mensaje, ¿no? O sea, yo un conocido que es artista me mostraba artistas que pintan aves tan buenísimos, y yo le decía que hay una diferencia, que yo no tengo una búsqueda artística, sino yo tengo una búsqueda didáctica. O sea, el dibujo que yo hago lo que busca es que sirva para que después, si alguien ve en la realidad o la especie, la identifique. Claro. Pero yo no estoy buscando una culminación artística, sino más bien enfocada a la divulgación de la ciencia. Y eso que estás justamente planteando, ¿no? Abriste un camino para tu hacer, ¿no? Creativo, pero también abriste un camino a nivel nacional, digo, de lo que son los libros informativos. Bueno, sí, eso lo fuimos viendo, sí, que fue como son esas cosas que uno las analiza después, porque las cosas salen, uno no las premedita, no había un plan, pero claro, llegamos a un punto que vimos que había un mercado que estaba preparado para esto, un mercado que estaba dispuesto a consumir esto, un mercado que sigue consumiendo literatura, pero un mercado que amplificó, que ahora, ¿por qué no el libro de ciencias para niños? ¿No? Y ese mercado existe, está, y por suerte empiezan a aparecer nuevas ofertas, porque además todo esto está enmarcado en un proceso que está buenísimo, que es la Facultad de Ciencias fue cerrada durante la dictadura, y hubo mucho tiempo que los científicos, o sea, no hubo producción científica. Cuando se reabre la facultad, ahora ya hace 40 años que se reabrió, y los científicos empiezan a producir información sobre Uruguay, novedosa, atractiva, muy publicable. Hace poco salió un libro, bueno, ya van 2 libros uno sobre megafauna, que los produjo un grupo de Facultad de Ciencias. Ahora Leo Lago sacó su libro sobre dinosaurios y fósiles de fauna fósil en Uruguay. O sea, empiezan a ver. Después una muchacha que estudió y encontró una especie de mamífero
un ratoncito que se llama de hocico ferruginio, porque es gris y tiene el hocico ferruginio, como de óxido, como naranjita. Ferrugiento. Ahí va, ferrugiento. Y era una especie que figuraba en las listas de fauna uruguaya, sin embargo hacía añares que nadie lo veía, y ella lo encontró. Ella publicó su libro, también enfocado a niños. Bueno, ahí se empezó a armar como un nuevo rubro, se podría decir. Exactamente, y un nuevo rubro que, desde mi humilde opinión, tendría que también ser considerado en los diferentes premios de libros, ¿no? Y de literatura, ¿no? Es decir, si hay un premio de divulgación científica, que haya una otra categoría dentro de la divulgación científica para los libros que están cumpliendo ese fin y que son destinados al público infantil y juvenil. Sí, porque si no, quizás un jurado, como los tiene los recibe de la misma manera que otros textos científicos más académicos, ¿no? Claro. Estos libros, sin dejar de tener un componente académico, quizás con el criterio quedan de lado, ¿no? Entonces, creo que tendría también que los que organizan diferentes premios pensar en que si hay esta variedad, darles un lugar de premiación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque incluso, o sea, más allá de... todos son libros que tienen un componente académico y una rigurosidad científica. Pero además de eso, son libros que son de divulgación. Exacto. ¿tá? O sea, son libros que como que intentan bajar la ciencia a un estado de divulgación. Yo siempre recuerdo una frase que me dijo un guardabosques, que hay que generar que divulgando la fauna generamos una nueva conciencia para la convivencia con nuestros vecinos animales, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que se podría fomentar con generar hasta incluso un rubro sobre este tema. Sería muy importante porque además sería reconocer, ¿no? Una línea de trabajo variada, diversa, con diferentes actores que son los que están poniendo esos libros en el mercado. Y además sería también una manera de que se sostenga, ¿no? Sí. Porque cuando se tienen reconocimientos externos, esa gente que empezó a trabajar dice, bueno, vamos a seguir, porque no solamente están los lectores, también hay reconocimiento. Sí, se convalida, ¿no? Exacto. Se convalida, ¿no? Sin duda, claro, sí. Bueno, además ya es un experimento que se ha comprobado con la literatura infantil. Exacto. Hubo un momento que la literatura infantil no participaba, no tenía premio. Yo me acuerdo de entregas de premios del libro más vendido del año, y el libro álbum infantil no estaba contemplado, y había años que había libros infantiles que habían vendido más y sin embargo no ganaban porque no tenían rubro. Exacto. Entonces sí, claro, y esa inclusión en el sistema de premiación, sí, lógicamente consolida y convalida, y le da ánimo a editores a que arriesguen en este tema también. ¿No? Sí, claro. Porque además el otro aspecto acá es que estos libros están siendo producto de investigaciones, de exploraciones personales, colectivas, que no están pensando solamente en el público escolar en el aula, sino que todos estos libros están pensados en el público en general, es decir, destinados quizás a niños, pero a niños con una familia que pueden tomar el libro para explorar cuando salimos a diferentes zonas de nuestro país. Por ejemplo, en un aula expandida en la que todos somos partícipes. Sí, son libros, incluso, bueno, yo no quiero hablar por el resto de los autores, porque no vamos a hablar de estas colecciones. Pero en cuanto a los que produzco yo, sí, la idea un poco es que sean libros que sean superadores del ámbito escolar, que sean de juego en la casa, que sean juego con el abuelo, que sean juego con los padres, que sea
portable cuando uno se va de vacaciones. O sea, un juego que sea lúdico. Y yo creo que básicamente muchos de los libros que se están produciendo ahora en este tema apuntan un poco a eso, ¿verdad? ¿Cómo fue que surgió? En este momento acá nosotros tenemos 2 títulos, ¿sí? De los 4 que conforman Fauna Indígena, ¿verdad? Vamos a mostrarle los 4 a la audiencia televisiva de Radio Vox. Vamos a contarle a la audiencia radial de Radio Vox, valga la redundancia, que cada uno de estos volúmenes están identificados por un color, Sí. ¿no? Pero que en su contenido traen una variedad de Sí, fauna indígena. Traen 19 especies cada uno. Bien, ¿cómo fue el pensar la colección? Bueno, la idea era generar un manual de fauna uruguaya, un manual resumido de fauna uruguaya. La fauna uruguaya es mucho más grande, no son 76 especies, estas son 76 especies seleccionadas como para mostrar un poco la diversidad que nos ofrece la fauna uruguaya. Eran muchos, 76 para un libro solo. Claro. La apuesta era un poco más compleja que los libros de pajaritos, porque los libros de pajaritos no dejan de ser un manual para aprender a identificar. Exacto. Y estos son un poco más abarcativos, porque un poco la idea era no aprender a identificarlos solamente, sino que también aprender datos. Tiene mucho más contenido. O sea, el contenido es un poco más contundente. Claro. Yo les digo a los chicos que lo compran, que pueden hacer perfectamente resúmenes para la escuela Claro. y quedar muy bien parados. Exacto. Pero teníamos un problema, como eran muchos, no lo podíamos sacar en un libro solo. Entonces optamos por la opción de repartirlo en 4 tomos. Y los 4 tomos yo no quería que pasara el 1, 2, 3 y 4. Estadísticamente sabemos que 1 y 2 siempre venden más que 3 y 4. Mira. Entonces, Es interesante. no queríamos caer en el 1, 2, 3 y 4. Entonces dijimos, armemos la colección sin orden. Que sea por colores, verde, turquesa, terracota. Claro. Y bueno, los hicimos por colores, ocre. Por eso es que la fauna no está categorizada en cada uno, Ahí va. sino que nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, abro el volumen turquesa, ¿no? Y me encuentro desde el bicho torito, la chicharra verde, el lobo fino, la cotorra, la gaviota cocinera, el ñandú, tamanduá, sirierma, lobito de río. Es decir, me encuentro con diferentes hábitats. Sí, sí. Me encuentro con diferentes especies. Exacto, porque una vez que decidimos que no íbamos a tener 1, 2, 3 y 4, dijimos, tampoco los podemos tener ordenados dentro de cada libro. No podemos ordenar ni por taxonomía ni por hábitat. O sea, no vamos a hacer que un libro sea los de la costa, Claro. o otro que sea del monte y el campo. No, desordenamos. Tampoco lo hicimos por orden taxonómico, o sea, no hay uno de los volúmenes que sea solo anfibios y reptiles. Para hacerlo más dinámico y para que cada volumen funcione como libro independiente, armamos un caos. Entonces, en cada uno de ellos hay desde invertebrados hasta mamíferos, en todos. ¿Tá? O sea, uno compra el ocre y como libro independiente funciona. Exacto. Son 19 especies, los 4 son 76. ¿Por qué indígena? Ahí tenemos Bueno, que eso está delimitar. Bueno, sí, ¿no? es una interesante pregunta porque en uno de los prólogos de los 4 volúmenes son diferentes y cuentan un poco el criterio general de la colección. Nosotros elegimos el nombre fauna indígena porque tenemos casos de animales. La fauna autóctona es la fauna que no fue traída por el ser humano. O sea, nosotros, la vaca en Uruguay no es autóctona, es una especie introducida, lo mismo que el perro, Claro, es una sí, especie introducida. Las especies que ya habitaban acá, antes
de que viniera el hombre o que con la participación del hombre se los conoce como fauna autóctona. Pero ahí nosotros entramos en un dilema porque, por ejemplo, en Uruguay se encuentran restos fósiles de oso hormiguero grande. Y los restos fósiles que se encuentran están asociados a los cerritos de indios. Están cerca o en la zona. Nosotros no podemos descartar que tal vez pudiese tener algún vínculo con los habitantes humanos que hacían los cerritos de indios. Entonces nosotros preguntamos, ¿no habrá especies que hoy son autóctonas, que fueron introducidas por indígenas antes de que se llevaran registros? Bueno, tal vez, pongámosle fauna indígena entonces. Es bien interesante lo que estás planteando porque no es menor la elección justamente del adjetivo en este caso, ¿no? Porque conlleva todo un razonamiento y una postura. Es decir, la postura es una postura teórica. Tuvieron que decidir. Claro, sí, ¿no? Es una postura teórica, sin dudas. Sí, claro, es totalmente debatible. Claro, exactamente. Sí, completamente. Pero que se va a sostener con el contenido de cada uno de los volúmenes. Sí, claro, ¿no? sí. Y acá también con lo que estás trayendo, para la audiencia que esté escuchando, cómo se vinculan entre sí esos diferentes libros informativos que fuiste mencionando. Porque mientras yo te escuchaba, yo decía, qué bueno poner en diálogo, ¿no?, el lector en su biblioteca con la colección de la megafauna de la que hacías referencia. Sí, ¿no? claro. O con la colección de dinosaurios, porque en definitiva también uno va rastreando. A la misma manera que rastreas en la web, ¿no?, y empezás a hacer conexiones, empezar a hacer conexiones entre lo que te va nutriendo y dando palabra para comprender lo que está en un volumen de fauna indígena, con lo que está en uno de megafauna, con lo que está en uno de dinosaurios en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Bien. Sí. Porque eso no es menor, porque se está hablando de un contexto de información y de divulgación que lo que va a nutrir son las asociaciones de los lectores. Sin dudas, claro, sí. O sea, a mí me ha pasado encontrarme niños que coleccionan los libros míos, ¿tá?, pero que tienen también los libros de megafauna, porque es como el interés por la propuesta de la descripción de la fauna del Uruguay, sea histórica o sea actual, pero hay como un interés formado, que tal vez ya estaba preparado para recibirlo. Exactamente, quizás el interés ya estaba en los lectores y hacía falta que aparecieran los productos. Sí, yo creo que puede haber algo de eso, sí. Y todo lo que estamos contribuyendo, quizás sin pensarlo en una primera instancia, pero todo lo que se construye a partir de estos libros en lo que son las futuras vocaciones de los chiquilines, ¿no? Absolutamente, Porque, la ciencia, totalmente, la investigación, los diferentes áreas, en definitiva, lo estás marcando también con estos libros. Incluso en fauna indígena, nosotros pedimos colaboración a científicos de Facultad de Ciencias y mencionamos mucho, o sea, como ejemplo, estudios que se hicieron acá mismo en Uruguay por científicos uruguayos. O sea, es como que desde el libro buscamos el motivar en este sentido. O sea, es una ciencia, la hacen uruguayos, o sea, la podés hacer vos cuando seas más grande. Exacto. Porque más allá de comunicar que tenemos que el conocimiento nos va a generar una nueva forma de relacionamiento con las especies animales que nos rodean, o sea, lograr una economía más sostenible, más sustentable, a su vez también motivar a que esta ciencia está disponible, y que tú mañana podés ser tú el que está en esto. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir dialogando con Augusto Iuzzi a propósito de fauna indígena y vamos a adentrarnos en el libro para ver cómo está construida cada doble página que se refiere a un animal distinto. Inicio de espacio publicitario.
publicitario en Radio Vox. El centro de distribución y logística de Barraca Paraná continúa creciendo, ahora con mucho más espacio para aumentar nuestro stock. Además, creamos un showroom moderno y confortable pensado para mejorar tu experiencia. Encontranos en Benito Verges 4300 y asegura el mejor suministro para tu próxima obra. Barraca Paraná. Disfruta de un nuevo Radio Vox. Radio Vox. Rock and roll las 24 horas. Las mejores bandas del mundo, reunidas en una selección musical de colección. Además, todos nuestros contenidos en vivo en nuestra plataforma de streaming. Seguinos en YouTube @Radio Vox en vivo. Dale click a la campanita y entérate de todas las novedades. Radio Vox, sonamos en todos lados. Hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco están muy pulidas aparte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. Estás escuchando Miércoles de Streaming. Estás a un clic del entretenimiento. En vivo por nuestro canal de YouTube. @Radio Vox en vivo. 11 horas, Había una y otra vez. 12 horas, La Caja Negra. 14 y 30 horas, Cultura Push-Up. 18 horas, Se llenó la cocina de humo. radiovox.com. Con Motel Nuevo Lido no hay excusas. Promo escapada. Todos los días 4 horas al precio de 3. Habitación estándar, 1.340 pesos. Habitación con jacuzzi, 1.880 pesos. Motel Nuevo Lido. Burgues 3162. A 3 cuadras de Boulevard Artigas. WhatsApp 099-700-307. Conoce más sobre nuestras habitaciones y promociones en nuestras redes sociales. Ahora puedes hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordina el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Subí el volumen, vi que invada la ciudad. Subí el volumen y no pares de cantar. Este es tu sitio, este es tu lugar. La melodía de la ciudad. Primavera en la ciudad, donde reina el caos. Escucha Radio Vox sonando en todos lados. Primavera musical, rock and roll y bardo. Que reine el descontrol sonando en todos lados. Escuchanos en vivo en radiovox.uy o a través de nuestro canal de YouTube @Radio Vox en vivo. @Radio Vox en vivo. Sonamos en todos lados. Radio Vox. Llegaron a VSUR las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio VSUR. Fin de espacio publicitario en Radio Vox. Dialogando con Augusto Iuzzi a propósito de fauna indígena y abriendo las dobles páginas y comentándole que nos tiene que contar cada uno de los elementos que la conforman, nos hacía también el relato de todas las colaboraciones académicas
que ha tenido y que a partir de esas colaboraciones académicas también recibió sugerencias de incluir, por ejemplo, el jaguar. Sí, claro. El tema, uno de los desafíos de generar el libro Fauna Indígena era conseguir las imágenes. Y para conseguir las imágenes armamos una red, participaron 23 fotógrafos, muchos uruguayos de muy buena calidad, muchos que son amigos, pero también hay participación de fotógrafos chilenos, brasileros, argentinos. Participó con fotos el fotógrafo del Zoológico de Berlín, el fotógrafo del Zoológico de Barcelona, un profesor de la Universidad de Stanford, que fue quien me sugirió que había que agregar el jaguar como ficha, porque era importantísimo que los niños de Uruguay supieran que en Uruguay hubo jaguares en el pasado. Bueno, me mandó su foto de jaguar, me hizo el mismo trabajo con el oso hormiguero, porque fue el oso hormiguero grande, también fue iniciativa de él. O sea, fue un libro que obtuvo muchas colaboraciones. Qué bueno, porque eso también le da una categoría, si se quiere, de respaldo, ¿no? Sí. Un respaldo que es, por una parte tuyo, de la investigación que realizaste, claro, porque para terminar en 2 páginas para presentar a cada uno de los animales, todo lo que debes de haber leído e investigado. Hay que leer un poco antes, sí. ¿No? Sí. Pero también con esta red. Sí, ¿no? Claro, incluso, la parte más fuerte de la fauna uruguaya, mía, es aves. Claro. Mamíferos, estamos ahí, reptiles y anfibios flojo, capaz que reptiles un poquito más fuerte que anfibios incluso, invertebrados era 0. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Cuando necesitamos hacer un libro de fauna, vamos a hablar con los que saben. Y colaboraron generosamente varios docentes de la Facultad de Ciencias, Anita Eisenberg, Marcelo Loureiro, Estrellita Lorier, Patricia González, Gabriela Bentancur Biglione, Enrique Morelli y Martín Laporta, que él trabaja en Dinara en realidad. Él se encarga de la parte de... Me ayudó, me colaboró conmigo en la parte de peces marinos. Porque en el libro hay peces de agua dulce, hay peces de agua de marinos, mamíferos marinos, aves, anfibios, reptiles. Hay 76 especies que intentan abarcar el totus de la fauna uruguaya. Y además la colección tiene el apoyo de 3 instituciones. Por que supuesto. Es importante. Sí, fundamentales. Socobioma, Coendú y Carumbé. Son que además yo participo sobre todo con Socobioma, pero son 3 organizaciones a las cuales yo las propagandeo cuando yo salgo a hacer charlas al interior, hablo mucho de las actividades que llevan ellas adelante, porque son organizaciones de conservación de la fauna autóctona que hacen un trabajo valiosísimo, cualquiera de las 3. Exacto. Y contémosle a la audiencia, ¿no? Tenemos un formato que se reitera en cada ficha, es siempre el mismo, es doble página. Y en esa doble página está la información del animal, la información de cómo está en relación a peligro o no peligro, la ubicación en un mapa que es de toda América, ¿no? Sí, porque como no tenemos ninguna especie que sea exclusivamente uruguaya, optamos por mostrarlas en la inmensidad continental. Claro. Y para darnos sentido también de salirnos del ombliguismo, claro, ¿no? O sea, es decir, somos parte de un continente mucho mayor. Hay, por ejemplo, a mí me pasa, voy a escuelas en el interior, no costero, y a propósito yo hablo del pingüino de Magallanes, que integra nuestra bifauna desde tiempos milenarios, y sin embargo no es considerada, porque el pingüino de Magallanes, su etapa de tierra la hace en Patagonia. Ellos en verano en Patagonia hacen sus nidos, incluso ni siquiera en la playa, sino en los campos cercanos a la playa, en Patagonia.
Y cuando viene el invierno, ellos migran colectivamente hacia el océano Atlántico, en las costas de Uruguay hasta Brasil. Claro. Ellos tienen un país que es mucho más grande que Uruguay. Exacto. Claro, en Uruguay ellos no tienen etapa de tierra, ellos no bajan a tierra, no necesitan venir a la tierra en Uruguay. Entonces, en el imaginario es como que no son de Uruguay, pero claro, de Uruguay no es ninguno. Ellos pasan, por eso yo siempre, en vez de poner fauna de Uruguay o pajaritos de Uruguay, yo digo pajaritos en Uruguay o fauna en Uruguay. Tal cual. Que no es menor la preposición. No es menor. Y también es como hablábamos del nombre fauna indígena, también está sobre un postulado teórico, debatible. Exacto. Sí, pero son posturas, lo lingüístico está sustentado en posturas de decisión filosófica, en definitiva. Sí, básicamente, ¿no? sí. Claro, básicamente. Eso es fundamental. Y a su vez es interesante porque cada una en este caso, por ejemplo, la piraña, cada uno de estos dos animales tiene un diagrama que por lo general va en el ángulo inferior izquierdo, ¿no? Sí. Mirando, o derecho, mirando según como miremos la imagen, en donde está la figura de un niño. Sí. Y en relación con el tamaño de cada una de esas especies, Esa ¿no? es la comparativa, ¿no? Porque al tener tantas especies diversas, de tan diversos tamaños, es muy importante poner una comparativa con el tamaño del ser humano. Y en este caso decidimos que la comparativa tenía que ser con un niño. Exacto. ¿Verdad? Y nos parecía como más ilustrativo para el público foco. Claro. ¿Verdad? Para el público foco y además para... Porque también en el desconocimiento es donde surgen los miedos, ¿no? Claro. Cuando yo desconozco, soy más propensa al miedo. Sin y dudas. mucho más frente a las especies, ¿no? Entonces también dar una perspectiva de tamaño, dar las características del nido, la guarida, que es otro de los ejes fundamentales en cada uno, aparte de las características corpóreas, ¿no? De cada uno de los animales, es habilitar a no generar esa situación y ubicarse, bueno, ¿qué control puedo tener, ¿no? Si me encuentro con... Claro, ¿no? Sí. No, incluso la sugerencia, por lo general, o sea, nosotros no ocultamos la peligrosidad de alguna especie. Uh-huh. A veces hemos tenido incluso discusiones con gente que está en el tema, también de la divulgación y la conservación de fauna, que a veces conviene no maximizar mucho el riesgo que uno puede tener al enfrentarse a ciertos animales para evitar la matanza indiscriminada. Claro. Yo soy más de la postura de que el conocimiento genera libertad. Totalmente. Entonces, más que negar, prevenir y educar en qué acciones hay que tener. Por ejemplo, bueno, uno de los casos más ejemplares es con las ponzoñosas, ¿verdad? Uh-huh. Uno cuando se enfrenta a una yara o a una crucera, ¿no? Primero, cómo se reconoce la especie, y segundo, cómo uno debe actuar, claro. Qué precauciones tener. A veces hay una posición un poco que yo la considero a veces capaz que un poco radicalizada, que es si no le haces nada no te va a hacer nada. A veces puede funcionar como no, claro. Hay animales que toman iniciativa de ataque, claro. Y en ese caso el no hacer nada le facilita la tarea. Claro. Entonces hay momentos que conviene correr. Exacto, hay que prevenir. Sí, claro, hay momentos que hay que huir. Exacto. Es interesante además que en todos está la información a través de la luna o del sol, sí. De los momentos en donde de mayor actividad. Se muestra, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa muy interesante. Cuando estábamos recabando la información de si son diurnos o nocturnos, nos fuimos dando cuenta que la mayoría de los mamíferos en Uruguay se han ido convirtiendo a la nocturnidad para evitar cruzarse con humanos. ¡Qué increíble! Sí, ¿no? La mayoría de los mamíferos han empezado a generar nocturnidad como forma de llevar la vida más tranquila. Uh-huh. Porque, bueno... ¿Cómo hemos modificado la capacidad de modificación que hemos generado en estas tierras en poco más de 200 años es llamativo. Es llamativo. Por eso un poco la idea es divulgar. Exacto. Para que
porque o sea, la economía debe continuar, pero sobre unas bases de más conocimiento. No vamos a dominar la tierra exterminando especies. Exacto. Hay muchos elementos y características de la colección para destacar, y uno que es no menor, porque en este sentido todos los signos cuentan a la hora del impacto visual del lector cuando abre cada doble página, y tiene que ver con dos detalles. Uno con el color de fondo, que es distinto para cada una de las fichas de cada uno de los animales, y otro con el detalle de esas hojas arrancadas, ¿no? Como de cuadernola, de anotaciones, en donde está de fondo y aparece sobre ella el nombre del animal, ¿no? En realidad eso fue un juguete estético que nos pareció que podía rendir mucho, que era como que fuese un bloc de apuntes donde uno va colando esquelitas y cartitas. Pero está la imponente foto del animal, que las fotos están buenas porque las fotos están extractadas del entorno, incluso en algunas especies que son muy difíciles porque tienen mucho pelo y el pelo recortado a mano no quedaba bien, usamos inteligencia artificial para que nos asistiera. Mira qué bien. Y logramos efectos muy copados con la inteligencia artificial que permitía un recorte, una extracción del animal de su entorno, republicarlo sobre un fondo a elección nuestro, en este caso a colores lisos, y el pelo queda de una manera muy... Como al viento. Como al viento. Sí, ese movimiento. Sí, y eso yo intenté imitar a la inteligencia artificial y tengo que asumir que me superó. Lo hace en segundos y lo que yo lograba era de peor calidad y me llevaba horas. Y en definitiva, ahí la inteligencia artificial está actuando como un copiloto, ¿no? Exacto, sí, porque... Es decir, está haciendo lo que de la otra manera quedaba forzado. Quedaba forzado, pero incluso no solo... por ejemplo, hay fotos que pasan por el tratamiento de inteligencia artificial, pero luego en Photoshop yo tengo que rearmar a la criatura. Por ejemplo, la comadreja está compuesta por 3 fotos que las pasé por inteligencia artificial para luego terminar de componer la comadreja. La comadreja, porque ¿qué pasa? La inteligencia artificial no sabe qué es lo que estás tratando del fondo. Y esto que traigas, esta información está buenísima además, ¿no? Porque hay todo un debate, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo la integramos? ¿Cómo no? Sí, ¿no? Totalmente. Pero acá tú la estás planteando, primero, como una ayuda puntual en algunos aspectos. Segundo, el criterio lo sigue teniendo el ser humano, porque como bien decías recién, la inteligencia artificial no sabe lo que estás tractando. Exacto. Ella no sabe que estás tractando una comadreja. Claro. Entonces había partes de la comadreja que no lograba detectar que era fondo y que era comadreja. Claro. Entonces la foto la intervenimos, la pasamos 3 veces por el laboratorio de inteligencia artificial, y los 3 resultados después el humano, yo en este caso, reconstruí la comadreja con esos 3 resultados que me entregaba la inteligencia artificial. Reconstruís, tomás decisiones, evaluás. Sí, en este caso las decisiones sí las tomaba yo. Eso es fundamental porque es tomarla como una aliada en los procesos en los que te sirva tomarla. Una ¿verdad? herramienta. Y es una herramienta más. Sí, en este caso sí. Caso sí. O sea, yo creo que, yo siempre digo, ¿no?, que la inteligencia artificial estaría bueno que la aplicaran o se desarrollara para que lave mejor los platos, que lave mejor la ropa. Así yo tengo más tiempo para escribir, dibujar. No creo en la producción de textos con inteligencia artificial, y tampoco creo en la creación de ilustraciones con inteligencia artificial. Exacto. Pero sí como una herramienta de soporte, de ayuda. En ese sentido sí, la comprobé y funciona.
Y cada uno de los colores distintos, que además le dan una paleta estética al lector, ¿no? El lector se está informando, pero se está informando en un libro objeto trabajado artísticamente, que no es menor, ¿no? Fue todo un tema. Llegó un punto que ya era casi desesperante generar tantas combinaciones. Claro. Las combinaciones son de varios colores para cada ficha. No se repite ningún color a lo largo de todo el libro. Y los colores, a su vez, juegan con la foto del animal a mostrarse. Claro. Entonces, en algunos lugares los colores apoyaban al color de la especie y en otros lugares lo hacían vibrante, o sea, como colores contrapuestos. Entonces, bueno, dependía mucho de la foto. Bueno, para cada ficha, cada una fue diseñada independientemente. Si bien tiene un criterio de orden, porque tiene es un libro ordenado, el diseño de cada uno fue artesanal. Cada uno se armó según la cantidad de texto, según la importancia de la foto, según el color de la foto. Y además, siempre con un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, dijéramos, en porcentaje. Si lo miráramos con ojos de porcentaje, las dos páginas, hay un equilibrio entre lo que es imagen y lo que es texto. Sí, ¿no? Sí. Que se compensa en una y otra de las páginas que conforman esa doble página. Por lo general, la foto está en una página, la foto principal, y en la segunda página está la información y la foto secundaria. Básicamente, cada ficha es una foto principal y una foto secundaria que nos recuerda el hábitat donde nosotros podemos encontrarlo con más frecuencia a cada especie. Y ahora, ya antes de irnos allá al final del programa, empecemos con la línea de tiempo, ¿no? De estos libros de información. Empezamos con Aves del Uruguay, con Pajaritos del Uruguay. Seguiste 2016. con 2016. Para el 2026 tengo planes con Pajaritos. Bien, porque se cumplirán los 10 años. El 10º aniversario. Después seguimos con Pajaritos. Pajaritos 2. 2. Sí. Ahora estamos con estos 4 títulos de fauna indígena. Sí. Entonces tú comienzas desde el aire, ¿no? Desde el aire. Para seguir un camino. Sigues por cada uno de los hábitats diferentes con la fauna indígena y estamos en todo lo que tiene que ver con lo animal. Y el último proyecto, ¿sí? Nos vamos a los exploradores. Sí. Nos vamos a los humanos. A los humanos. Y su vínculo de exploración con territorio, con animales. Bueno, eso fue... Quería tomarme vacaciones de la fauna. Vacaciones de los animales y nos vamos a nosotros animales. Y quería probarme si era capaz de producir texto largo. Si bien ya con fauna indígena produje textos, pero para mi gusto son de medianos, porque son textos que uno usa para una ficha. Sí. Yo quería producir texto largo, quería probar si yo era capaz de producir texto largo. Y hacía mucho tiempo que yo venía coleccionando, yo tengo carpetas en la computadora, yo voy coleccionando temas para si un día los puedo redondear en un libro. Bueno, y tenía uno que era un libro de exploradores, un libro muy particular. Hay varios hitos de la historia de la exploración que a mí me parecían muy novedosos, que los quería poner todos juntos. Algo que hablara de antiguas civilizaciones y nuevos mundos. Quería hablar de la isla de Pascua, quería hablar de Tutankamón, quería hablar de Machu Picchu, pero también del Everest, de quién llegó por primera vez al Polo Sur, de Cousteau, que marcó una época, total. ¿Quién inventó el avión? ¿Quién llegó a la Luna? ¿Cómo se llegó a la Luna? Y la exploración robot en Marte. Yo que quería contar todo eso. Bueno, me puse a escribir, me divertí muchísimo. Lo tengo ahora, lo están corrigiendo, va a salir publicado. La idea, ojalá que los tiempos den, es llegar para diciembre, para las fiestas, con el libro, con un título que es muy sencillo, es el libro de los exploradores de Augusto Jussi, nada más.
Nada más y nada menos. Y bueno, y es un libro que las ilustraciones acompasan al texto, porque es un libro que es para leer. Yo le decía a mi señora, vos fíjate, María, que Pajaritos va a cumplir 10 años. O sea, un chico que lo compró cuando tenía 8, ahora tiene 18. Yo tengo que crecer con el lector. ¿Tá? Entonces, le tengo que ofrecer, si a los 8 compro Pajaritos, yo ahora le tengo que ofrecer algo para que lea cuando tenga 18. Bueno, casi estamos llegando a 300 páginas de lectura sobre los exploradores del mundo. Una historia del siglo XX desde La Paz, contada desde La Paz, desde la realización personal, desde la generación del conocimiento, donde la guerra es un actor secundario, porque por lo general la historia se cuenta desde la guerra. Exacto. Bueno, la guerra aparece, pero siempre secundaria. Porque a pesar de todo, la gente sigue construyendo. Absolutamente. Que eso es lo mágico de la humanidad. Y cosas ¿no? increíbles, además. Máquinas increíbles. Claro. O sea, leer lo que... uno cuando mira La Guerra de las Galaxias y ve lo fácil que era tirar 2 androides a un planeta desértico para que llevaran un mensaje, tirar un robot en Marte, ¿tá? Para que perciba olores, no es nada fácil. Y esa creación humana es gloriosa, es heroica. Total. Y eso estaba bueno poder representar eso en el libro. Está bueno, yo me divertí mucho. Vamos a darles un pequeño anticipo. 2 mujeres exploradoras. Dos mujeres exploradoras. Lógicamente, en la historia del siglo XX, el patriarcado existió. Incluso el libro empieza con una exploradora que es la primera arqueóloga que hace un estudio serio sobre la isla de Pascua. Ella era idónea, no tenía título, porque la academia en Inglaterra no le daba título de arqueólogo a mujeres, porque había carreras que sí eran para mujeres y la arqueología no era una de ellas. Cursó, pero no obtuvo jamás su título. Ella es una una de las primeras en describir la historia y la arqueología de la isla de Pascua. Y la otra mujer, una notable, hoy aún viva, tiene 90 años, ella se dedicó al estudio de los chimpancés, es inglesa también, se llama Jane Goodall, y ella descubrió, es tan trascendente el descubrimiento de Jane, que hubo que redefinir conceptos que definían al ser humano, porque si los manteníamos como estaban, el chimpancé tenía que ser considerado un ser humano también. O sea, nosotros teníamos como concepto de cultura la fabricación de herramientas. Claro. Los chimpancés Fabrican construyen también herramientas, pero es muy interesante. Ellos las herramientas las enseñan a sus descendientes. Y lo que se enseña en una comunidad chimpancé en Tanzania es diferente a lo que se enseña a una comunidad de chimpancés en Senegal. Claro. Porque los de Senegal enseñan las herramientas que ellos desarrollaron, y los de Tanzania las que desarrollaron ellos. Y esa es la definición de cultura. Hubo que redefinir conceptos, porque si no el chimpancé eran humanos. Mira tú, qué increíble y qué bueno que hayas tomado ese camino, ¿no? Porque abrís otros mundos y me encantó que como escritor te definieras que tenés que crecer con tus lectores. Sí. Y que tiene que ser diferente el producto que les ofrezca. Sí, crecer. Totalmente. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias. Un gusto, realmente. El que disfruta soy yo. Muchísimas gracias y la invitación a la audiencia a acercarse a esta fauna indígena en Uruguay, los 4 volúmenes, para salir en familia, a conocer, a descubrir, a leer, a tomar notas, con un blog aparte, ¿no? Identificando y sacando fotos.
Nos reencontramos como siempre la próxima semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes aquí en Radio Vox. Había una y otra vez. Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez